hacerle. Mis amados, no sé si usted alguna vez se habrá preguntado que Dios te salvó y bueno, sabemos que para que vivamos con Él eternamente, pero ¿por qué Dios nos tiene todavía en esta tierra? ¿Cierto? ¿Por qué Dios el día que nos salvó, por qué no nos llevó de una vez a su reino, amén, allá al cielo, a su presencia, y de una vez empezar a gozar de la presencia de Dios? ¿Por qué nos tiene aquí? Y segundo, no sé si te habrás preguntado, ¿por qué Dios te permite ser miembro de una iglesia? Amén, de una congregación. Y esa es una buena pregunta, mi amado hermano. Jesús, en su tiempo de ministerio aquí en la tierra, Él habló sobre el reino de Dios, y Él dijo cómo era el reino de Dios. Y para ello lo expuso a través de parábolas. Una parábola es una historia, Jesús utilizó muchas parábolas. Una parábola es una historia que es real aquí en la vida terrenal, pero que el propósito de contarla no es la historia en sí, sino la lección espiritual que da esa historia. Amén. Es decir, cuando Jesús utiliza las parábolas, Él está enseñando cosas espirituales a través de una historia en la vida terrenal. Dentro de esas parábolas está, por ejemplo, en la que hoy vamos a meditar, Lucas capítulo 19. Entonces, por favor, vayan a Lucas capítulo 19. Amén. Vamos a leer Lucas 19, del versículo 1 hasta el versículo 11, 19, 11 al 13. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, mi hermana. Reiteradamente Jesús enseñó acerca del reino de Dios aquí establecido en la tierra. Recuerde que cuando vino Jesús, vino el reino de Dios. Amén. Pero ese reino de Dios aún no se ha consumado. Él vino y lo estableció. Amén. Pero aún no se ha consumado. Consumado significa que aún no estamos completamente en el reino de Dios. Amén. Pero ya el reino, la semilla del reino de Dios fue sembrada. Cuando Él vino, enseñó, mostró a Dios, mostró el reino, murió, pagó por ese reino. Amén. Pagó por la iglesia. Y entonces estamos en ese interín desde la siembra del reino de Dios hasta la consumación del reino de Dios. Amén. Hasta cuando Jesús entregue su reino al Dios y Padre. Amén. Entonces ahí vamos a estar por la eternidad. Amén. En el reino de Dios. Ellos, los judíos, creían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aún los discípulos de Jesús, porque los judíos esperaban el reino de Dios. El reino de Dios prometido. Ellos pensaban en la instauración de un reino terrenal y ellos pensaban que ya venía. Eso lo pensaban los fariseos, los religiosos, pero también los discípulos de Jesús. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría. En el versículo 11 dice: oyendo ellos, es decir, los que estaban oyendo lo que Jesús acababa de decir acerca de que Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido.
él les dijo, les enseñó una parábola y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y entonces Jesús les cuenta una parábola. Esa parábola es acerca del reino de Dios. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, esta parábola es acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y la cuenta así: un hombre noble, es decir, un patrón, un dueño, puede ser un rey, un príncipe, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Es decir, que a donde fue, a él le iban a entregar un reino, otro reino. Amén. Pero él pensaba volver al reino donde estaba. Pero antes de irse, dice que llamó a 10 siervos suyos, o sea, a 10 súbditos suyos, y le dio 10 minas. 10 minas es una moneda es dinero, moneda que corresponde a 100 dracmas. Escuche bien, una mina equivaldría hoy en día a 3 meses de salario. Y si eran 10 minas, o sea, era bastante plata. Traducida a dinero de hoy en día, póngale usted que un mes de salario, 800,000 pesos, 3 meses, 2.400.000 pesos cada mina. 10 minas son 24 millones de pesos. Creo yo que así es, ¿verdad? A cada uno le entregó 10 minas. Hermano, le entregó una buena plata. ¿Pero para qué se las entregó? ¿Para qué? Dice en el versículo 13, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Amén. ¿Para qué se las entregó? Para que ellos negociaran. Es decir, para que ellos tomaran ese dinero que él les entregaba y ellos lo produjeran algo con ese dinero. Amén. Él no les entregó ese dinero para que ellos se quedaran ociosos, no, de ninguna manera, sino para que ellos sirvieran con ese dinero y le entregaran sus intereses. Amén. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Bueno, aconteció que vuelto él, este hombre noble, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. O sea, él vino ¿a qué? A reclamar lo de él con los intereses. Amén. Él les dejó algo y él vino a reclamar lo de él, pero a reclamar los intereses, la producción. Y entonces dice que en el versículo 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Amén. Y él le dijo, está bien, buen siervo. ¿Cómo lo llama? ¿Por qué cree que lo llamó buen siervo? Porque produjo, diga, porque produjo. Con lo que él le dejó, él produjo. Entonces dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Amén. Hermano, lo bendijo entonces. Como fue un siervo fiel, que puso a producir lo que él le había dado, entonces lo puso sobre más. Amén. Gloria a Dios. Dice que en el versículo 18, que vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Ah, ¿ese produjo qué? ¿Más o menos? ¿O igual? Menos. Produjo menos. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. O sea que, ¿le pareció bien o no le pareció bien a este noble? ¿Por qué? Porque aunque había producido menos, ¿pero qué? Pero produjo. Amén. Hizo algo. Versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo. Ojo, este otro no produjo nada. Le entregó la mina, sí, no se la robó, se la entregó, pero no produjo. ¿Cómo lo llama?
Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco, o sea, al menos en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. O sea que él quería que su dinero ganara. Amén. Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y désenla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Y este señor dijo: pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Gloria a Dios. Jesús está poniendo un ejemplo de cómo es el reino de Dios, es decir, el reino de Él. Amén. En esta parábola, recuerde, una parábola es una historia de la vida real, terrenal, pero que el propósito es enseñar una lección espiritual. Jesús quiere hablar aquí de cómo es en su reino. Amén. Mire, hermanos, Jesús está hablando de lo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Lo que ya sucedió. A ver, me explico. Cuando él contó esa parábola todavía no había sucedido, pero nosotros que la estamos leyendo ahora ya sucedió. Amén. Ese noble lo representa a él. ¿A quién? A Jesús. Amén. Él vino y sembró un reino. Él ganó unos discípulos. Él estableció una ¿qué? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿No saben dónde está el reino de Dios aquí en la tierra? La iglesia. Amén. Ese es el reino de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Él es la cabeza. Amén. Él es el rey de la iglesia. Amén. Ese es el reino sembrado aquí en la tierra. Amén. Sobre esta roca fundaré mi iglesia. Es el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, este noble lo representa a Él. ¿Sí? Ese noble se fue. ¿Jesús qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Después de que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ¿qué hizo? Se fue. ¿Y aquí qué dejó? A los discípulos, a la iglesia. Esos siervos representan ¿a quién cree usted? ¿A quién? Los siervos representan ¿a quién? A la iglesia. A toda la iglesia. Amén. A todos los súbditos de Jesús. A ver, ¿quién aquí es súbdito de Jesús? Usted también. ¿Hay alguien más que sea súbdito de Jesús? ¿Hay alguien? A ver, ustedes lo voy a hacer de otra manera. Jesús es rey de quién aquí. Levante la mano, aquellos que creen que Jesús es su rey. Bueno, entonces usted es un súbdito de Jesús. Usted es un siervo de Jesús. Amén. Porque Él es su rey. Dígame, gozo de que sea mi rey. Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Y este noble de la historia dejó algo para que estas gentes trabajaran y lo produjeran. Déjeme decirle, mi hermano querido, que asimismo Jesús no dejó con las manos vacías a la iglesia, sino que dejó algo, dejó talentos, dejó dones. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué da el Espíritu Santo? Da dones espirituales, da talentos, da ministerios. Amén. Jesús mismo constituyó ministerios. Hermano, Jesús, al igual que este noble, no quería que sus siervos quedaran desocupados, sino que hicieran algo y pusieran a producir lo que Él les había dado. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo no quiere que estemos desocupados, sino que con lo que Él nos ha dejado, con lo que Él nos ha dado, lo pongamos a producir para el reino de Dios. Amén. Para que cuando vayamos a Él, hermanos, cuando vayamos a Él o Él venga acá, tengamos ese encuentro con Jesús, Él va a ser como este noble. Este noble los llamó a cada uno y le dijo: bueno, entréguenme mi cuenta, papá. Hermano, hermana, Jesús te va a pedir cuentas a ti. Yo ya soy salvo, yo voy a ir en la barquita. Jesús te va a pedir cuentas. Es más, Él desde ya está pidiendo cuentas. Amén. Hermanos, este noble
Él quería que lo que él había dejado se reprodujera. Amén. Él había dejado unas minas, es decir, un dinero, unos dracmas. Él quería encontrar más dracmas. Él quería que estos hombres cogieran lo que él les había dado y trabajaran con ellos. No que lo guardaran en un pañuelo, ¿sí? Y lo escondieran y después llegaran, Señor, mira, aquí te tengo lo que tú me diste. No, él quería recibir lo que él les había dado más los intereses. Por eso él le dice a ese mal siervo, al menos lo hubieras metido en el banco. El banco no paga tantos intereses, pero al menos hubiera ganado algunos intereses. Amén. Hermana, hermano, ¿qué te ha dado Dios a ti? Además de la salvación, pero ¿qué talentos, qué dones te ha dado Dios a ti? Pero aún más importante, hermano, ¿estás poniéndolos al servicio del reino de Dios? Si Dios en este momento llegara, Jesús llegara en este momento y te pidiera cuentas de lo que has hecho con lo que Él te ha dado, ¿qué le dirías? Serías como ese que le diría, Señor, tú me diste tal don, el don de la enseñanza, y mira, Señor, mira, aquí están, vea. Señor, tú me mandaste a predicar el evangelio y tú me diste una boca para hablar el evangelio y me diste una palabra, me diste la Biblia y aquí tengo, mire, estas almas las he ganado. O usted sería como el de, Señor, es que yo como te tengo tanto miedo y yo me guardo tanto en santidad, yo lo único que hice preocuparme fue si los demás andan en santidad o no. Y yo no, yo escondí lo que tú me diste. A mí me daba miedo hablar. ¿Es eso? Pues hermanos, la Biblia dice que aquel que le produce al reino de Dios, Dios lo recompensa. Amén. Lo puso sobre más. Pero al que no le produce al reino de Dios, hermano, Dios lo va a llamar como siervo malo, siervo negligente. Es más, lo que le ha dado, ¿sabe qué? Se lo quita. Amén. Porque si usted no sirve para servir, si usted no vive para servir, no vive, no sirve para vivir. Amén. Hermano, hermana, déjeme decirte una cosa. Mira, usted va a ver varias parábolas donde siempre se trata de eso, donde Jesús compara a la iglesia, al reino de Dios, lo compara con una viña. ¿Sí la han leído o no? ¿Sí la han leído o no? Mire usted, por ejemplo, en el capítulo 20 del mismo Lucas, versículo 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña donde hay uvas. ¿Para qué? Pues para que produzca. ¿Qué dice? La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen ¿qué? Del fruto de la viña. Hermano, si Jesús viene ahora y te dice, dame del fruto de la viña, ¿qué tienes para presentarle? ¿Qué tienes para presentarle? Aquí en este pañuelo tengo lo que tú me diste, Señor, porque tú eres tan... Es que yo soy muy espiritual, porque generalmente los que no sirven se piensan que son muy espirituales. ¿Sí? Hay que ser espiritual, amén. No carnal, pero hay que servir. Hermanos, creo que la enseñanza es muy clara. Déjeme decirte algo. Dios nos ha puesto en la iglesia para servir. Amén. Para que produzcamos de acuerdo a lo que Él nos ha dado. ¿Qué te ha dado a ti? No me vayas a decir que nada, porque toda persona que ha recibido el Espíritu Santo tiene como mínimo un don, como mínimo. Es más, generalmente tenemos varios dones. Esas son las minas que Dios te dio.
Esos son los dracmas que Dios te dio. Esos son los talentos que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo con ellos? Hermano, Jesús se goza cuando ve hijos suyos dirigiendo oración, enseñando la palabra, predicando el evangelio, sirviendo en la puerta. Amén. Sustentando la obra. Hay quienes que su ministerio es sustentar la obra. ¿Sí? Me hablaban, no sé hasta dónde sea cierto, eso salió por las redes hace mucho tiempo, que Sylvester Stallone hace muchos años se convirtió. ¿Saben quién es Sylvester Stallone, no? Rambo, ¿verdad? Que él se convirtió hace muchos años, pero sabía que el ministerio de él era ayudar a plantar iglesias con dinero. No predicarlo, nada, y no. Se planta una iglesia, ¿cuánto se necesita? ¡Pum! Claro, el hombre tiene dinero. Él sabe que eso no es de él. Entonces, él lo pone al servicio de Dios. Amén. Pastor, es que yo ya estoy muy viejito, muy viejita, y yo. ¿Será que por estar viejito o viejita no puedes venir a las 8 de la mañana a orar? ¿Será que no puedes ofrendar para las misiones? Amén. Hermanos, hermanas, Dios nos ha puesto para servir. Pregúntate, ¿estás sirviendo en el reino de Dios? Pastor, ¿cuál reino? Tu iglesia. La iglesia. Donde tú estás, ese es el reino de Dios, aquí en la tierra. Amén. Te ha puesto en la iglesia de Cristo Misión Arca. Pregúntate, ¿estás sirviendo? Hermanos, a veces pasa algo muy curioso. Yo he conocido casos, aquí mismo, en el pasado, personas que, creyentes, profesantes creyentes, que en el mundo eran buenos para repartir boletines de política. A mí siempre me ha llamado la atención. Eso eran tesos haciendo política. Yo los vi hablando con el uno, con el otro de política, llevándoles el volante del político, diciéndoles esa es la mejor alternativa. Amén. Yendo a las reuniones, aplaudiendo, y sí, cuando ganaba su político hasta corriendo y brincando y silbando. Bueno, está bien, no es malo participar en política, pero aquí en la iglesia no querían servir para nada. Es más, no hablen, no canten, no se rían, no palmeen. Hermano, vamos a predicar el evangelio. No, Dios añade los que son de ser salvos. En el reino de Dios no querían utilizar eso que Dios le había dado, esa facilidad de comunicarse con la gente. Amén. A mí me decía un pastor acerca de un hermano, me dice, mi hermano Juan Carlos, pastor Juan Carlos, usted está hecho. Hay hermanos que su iglesia que son tan buenos para hablar, es que se les ve, es que cautivan cuando hablan frente a la televisión, frente a esto. Hermano, usted debe tener un evangelista tremendo allá. Ya saben, ¿no? Ya saben. ¿Por qué? Porque el diablo gana la pelea allí. ¿Qué no quiere el diablo? Que trabajemos para Dios. Amén. Que le trabajemos al mundo, sí, pero que no le trabajemos a Dios. ¿Qué piensan algunos creyentes? Eso no, el pastor que le haga, él verá. Hermano, Dios te ha puesto para servir. Amén. En lo que Dios te haya puesto, Dios te ha puesto para servir. Yo te dejo con esa pregunta. ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo, hermano? Él te va a pedir cuentas, no yo, no el pastor de la iglesia de Cristo Misión Arca. Dios te va a pedir cuenta cómo, si estás sirviendo o no, qué has producido. Amén. ¿Qué has producido para el reino de Dios? Él quiere ver los intereses. Él va a decir, venga acá, no estamos hablando de plata, estamos hablando de qué has hecho. ¿Cuántas almas le vas a presentar a Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántos discípulos le estás enseñando la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuánto consideras que has ayudado para la iglesia? ¿Estás sirviendo? Ahora, no servimos una vez, ¿servimos qué?
Siempre. Es más, cuando servimos, Dios nos pone sobre ¿qué? Sobre más. Hermano, yo estoy parado hoy en este púlpito. Ya llevo unos años parado en este púlpito. Pero antes de estar en este púlpito, yo estaba allá. Pero estando allá, cuando me correspondió a mí, en mi época, no sé antes, no estaba el pastor, yo alcancé a estar 4 años como oveja. Yo alcancé a organizar varios grupos de discipulado. El pastor no era muy amigo de eso, pero me daba permiso y yo lo hacía. Yo reunía gnósticos, porque yo venía de ese contexto, y los reunía en la casa de ellos y les predicaba a Jesucristo. Se me armaban unas peleas. Yo iba a la cárcel a visitar presos. Yo reunía un grupo en la casa de la hermana Gilma Jorigua todos los sábados, hacíamos un ayuno. El pastor no era muy amigo de eso, pero me dejaba hacerlo. O sea, desde ese momento yo le estaba sirviendo. Amén. Y yo creo que un día Dios me dijo: has sido fiel en lo poco, aun cuando tu pastor no te ayuda mucho en eso. Porque él siempre me preguntaba: ¿ustedes qué hablan? ¿Y usted por qué ayuna? ¿Y por qué tienen que ayunar siempre el sábado antes de la cena? Porque nosotros ayunábamos un sábado antes de la cena. Y él vivía con ese, ¿sí? Como con esa prevención. De pronto yo no me fuera a volver carismático. Pero yo creo que Dios dijo: has sido fiel en lo poco, te pondré sobre más. Y me puso sobre una iglesia. Ah, que la iglesia es chica, pero me puso sobre una iglesia. Amén. Amén. Empecé con un grupito de 2, 3 personas, de un grupo, de una célula, un grupo de estudio bíblico. Y después me puso sobre una iglesia. Y bueno, Dios sabrá. Dios sabrá. En este momento estamos abriendo otra. ¿Cierto? Estamos trabajando para abrirla en el Rotario. Y creo que vamos para allá. Porque ese es Dios. Él es fiel en lo poco. Él te pondrá sobre lo mucho. Hermano, cuando usted le sirve a Dios, usted no pierde el tiempo, usted gana. Pero cuando usted no le sirve a Dios, va a tener problemas con Dios. Amén. En otra parábola dice: siervo malo, negligente, y lo echa a las tinieblas. Yo te animo, mi hermano, a que tomes confianza, a que te animes hoy y te determines a servir al Señor con eso que Dios te ha dado. Amén. Con eso que Dios te ha dado. Sirve al Señor. Mire, hermano, yo admiro mucho las personas que sirven en la defensa civil, que sirven en la Cruz Roja, que sirven en los bomberos. ¿Saben que son voluntarios? ¿Sabían o no sabían? Son voluntarios. Y tienen que dedicar un tiempo. Yo los admiro mucho. Yo no quise pertenecer a eso. Yo los admiro mucho porque ellos lo hacen por una causa, pero y generalmente ellos no son vagos, ellos trabajan. Presidente de la Defensa Civil aquí, yo lo conozco, Javier Tobar. Él es carpintero, él fue compañero mío de trabajo. Él es carpintero y tiene que trabajar duro, pero él le dedica tiempo a ir a buscar muertos, a ir a rescatar heridos, a ir a todo esto. Amén. Lo mismo con los bomberos, son gente que trabaja, hermanos, porque se meten en la causa, porque sirven, quieren servirle a quién, a la humanidad. Cuanto más usted, hermana, cuanto más usted, hermano, que es un nacido de nuevo, que Jesucristo entregó su sangre preciosa por usted, cuanto más usted tiene el deber de servir en el reino de Dios, hermano. Cuando Dios ya nos pagó, pero Dios tiene aún más para aquellos que le sirven. No vuelvas a decir: no tengo tiempo. Dios te da el tiempo. Amén. Vive para servir a Dios. Para eso estás en la iglesia, para que sirvas a Dios con lo que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie, mi hermano querido. Y yo quiero animarte hoy, mi hermano y hermana, yo les quiero animar hoy a que ahí donde están en su puesto, mediten un momento y pregúntate: ¿estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy poniendo a producir esos dones que Dios me ha dado? Pregúntate eso. Si Jesús viniera ahora y me pidiera cuentas, pregúntate eso. Si Jesús viniera ahora y me pidiera cuentas, ¿yo qué le diría? Si Él viniera
mira, yo te mandé a predicar el evangelio, muéstrame las almas, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿O eres un religioso más como este, el de que guardó el don en el pañuelo? Religioso. Exactamente lo que le correspondió hacer. Obviamente no se iba a robar esa mina, porque no. Pero no, él no estaba dispuesto a servir a ese nombre. Hermano, dígale a Dios en el nombre de Jesús. Hermano, si usted sabe que no está sirviendo al Señor con lo que Dios le ha dado, o si aún ves que tu servicio es deficiente, es como a regañadientas, es como si fuera a las malas, si te es gravoso, pídele perdón a Dios. Dile al Señor, yo reconozco que tú lo diste todo, Señor, en esa cruz. Cuanto más que la vida, tú mismo entregaste tu vida, Señor, por mí. ¿Qué tanto puedo hacer yo por ti, Señor amado? Señor, te pido perdón si no te he servido, Señor. Si he sido como aquel siervo malo, Señor, que he escondido, Señor, ese don que tú me has dado, esa capacidad, y no la he puesto al servicio de la iglesia a la cual yo pertenezco. Perdóname, Dios, y gracias por esta palabra, Señor. Y ayúdame, Señor, para ser fiel, para poner, Señor, al servicio de la iglesia ese don o dones que tú me has dado. Dígale, Dios, en el nombre de Jesús, hoy me determino, Señor amado, a poner, Señor, el don, los dones, los recursos, las capacidades que tú me has dado, a ponerlas al servicio de la iglesia donde tú me has puesto, Dios de la gloria, para fortalecimiento de ella, para crecimiento, para extensión de tu reino, oh Dios amado, en el nombre precioso de Jesucristo. Ayúdame, Dios, ayúdame para que este propósito, Señor, se haga realidad en mi vida, Dios de la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias a Dios. Amén.